Iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde. Dios les bendiga. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Dele un aplauso al Señor. Pero que sea un aplauso fuerte, ¿verdad? Porque Él vive y reina. ¿Cuántos nos visitan por primera vez el día de hoy? Levante su mano. Bienvenidos, Dios les bendiga. Vamos a darle un aplauso a los visitantes, hermanos, invitados que han venido el día de hoy. Sean bienvenidos a Vida Eterna. Somos una gran familia en la fe que amamos a Dios y a las personas. Creemos que somos la casa del Señor, que somos una familia, que somos la iglesia y que Cristo viene por su iglesia. ¿Cuántos esperan la venida de Cristo? Amén. En nuestra iglesia creemos que Jesucristo es Dios, que vino a la tierra, que murió por nuestros pecados, que está a la diestra de Dios Padre, pero viene por su iglesia. Y cada domingo celebramos que Cristo está vivo. Por eso cantamos con gozo. Y por eso invitamos a personas a que puedan conocer a Jesús. Muy bien, saquen su Biblia, su blog de notas, porque vamos a aprender el día de hoy. Venimos a estudiar la palabra del Señor. Quizás también algunos aspectos históricos acerca de lo que pasó en la iglesia primitiva, pero principalmente de Cristo. Y quiero mostrarles una imagen y ustedes me van a decir, porque es muy conocida esta cara, ¿quién fue ese hombre? Ajá, dijeron un nombre por allí, Nerón, César. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Es un nombre muy conocido, fue un hombre romano y ciertamente dijeron su nombre al principio, el primer nombre que sonó, Nerón, un emperador romano. Actualmente ese nombre no se lo ponen mucho a los hombres, se lo ponen a los perros. ¿Verdad que sí? Pero es un nombre así como imponente y de hecho su rostro lo muestra, ¿verdad? Poco agradable este nombre. Nerón fue un hombre cruel, un emperador romano que le gustaba el poder. ¿Y cómo llegó al poder este hombre? Haciéndose alcanzable preferiblemente por los pobres, ayudando a los pobres, dando todo gratis a los pobres. Algo así como que salud gratis, educación gratis. ¿Le suena conocido? Algunas cajas de alimentos gratis. Todo gratis. Y una vez que se llegó al poder, en el trono, que era lo que buscaba el poder, no quiso bajarse más. Y se deleitaba no solamente con el poder, con el dinero, sino con la autoridad. Y quería gobernar tanto y quería dominar tanto, era tan cruel que en una oportunidad se cree, según los historiadores, que inició un fuego, un incendio que duró aproximadamente 10 días. Terrible. Y tocaba su arpa. ¿Y sabe cuál era su inspiración? El fuego, la destrucción, porque quería fundar desde cero una nación como él quería, desde cero. Con sus ideales, con sus principios, con sus valores. Y algo tremendo que ocurrió, lo puede buscar, no ahorita porque se va a distraer, es que hubo unos sectores que no se incendiaron. Y no es casualidad, sino que Dios siempre ha preservado un remanente. Dentro de Roma, dentro de esa ciudad que se estaba incendiando, los únicos que no estaban causando, que no les afectaba el fuego, ¿era quién? Al pueblo judío y al pueblo cristiano. Y usó eso, aunque fue hecho por él, la mayoría de historiadores dice que él lo provocó, culpó a los cristianos. Hizo culpable a los cristianos y los comenzaron a perseguir y los torturaban, los mataban. Claro, era entre comillas lógico que los únicos que no habían sido afectados por el fuego eran los cristianos, entonces los culpó a él. ¿Qué les parece esta historia? ¿Alguien sabía de esta historia?
Esto es historia universal. Historia universal. Nerón. Quédese con eso allí y vamos a avanzar porque estamos en una serie llamada Uno Más. Y le va a decir el que está a su lado, uno más para Cristo. Y vamos a hacer un repaso rápidamente. Ya hemos visto 5 partes. Vimos lo que era evangelizar, lo que es el evangelio. Vimos que son los mensajeros de buenas noticias. ¿Se recuerdan de esos versículos que decían, ¿cómo creerán si no hay nadie que les predique? Y esos fueron los fundamentos para nosotros como iglesia para salir a evangelizar. Ya tenemos 6 años como iglesia y comenzamos a salir. Y empezamos a ver la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Los que hemos salido, hemos visto personas llorando, recibiendo la Biblia. Pero no solamente personas llorando por la emoción, por la alegría, porque Dios muestra su amor para con ellos, sino también gente quemando el Evangelio de Juan en nuestras propias caras. Cuando algunos nos abrazaban, otros nos despreciaban. Y el domingo que pasó celebramos a lo grande. Los músicos, Dios los tomó en todos los sentidos y hasta estaban alegres los músicos. ¿Qué les parece? Y estábamos todos saltando y cerramos con broche de oro. 2 patrullas municipales y 2 patrullas de carabineros. Y nos mandaron a desalojar. ¿Estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto? ¿Estamos haciendo daños a las tinieblas o no estamos haciendo daños a las tinieblas? ¿Estamos arrebatando almas que se iban a perder de las tinieblas a la luz o no lo estamos haciendo? ¿Lo seguiremos haciendo, iglesia? Amén. Yo sé que hubo hermanas, y no sé si hermanos, y no lo digo por crítica, que estuvieron llorando el domingo y sintieron miedo. Porque pensábamos que la persecución era muy lejos. No, pero la persecución tocó nuestra puerta allí. Estaban al frente. Y les aseguro que si yo alzaba mi voz o hacía un gesto brusco, me iban a llevar. Pero ya Dios nos había anticipado. ¿Y qué les dije yo a ustedes, iglesia? Si a mí me llevan preso por causa del evangelio, ¿qué les dije? Manténganse firmes, oren al Señor. Porque Dios, así como hizo con Pedro, ¿se acuerda que lo llevaron preso? Y la iglesia clamaba para que lo liberaran y después él tocó la puerta y decía, no, no es posible que Pedro esté libre. Les dije, es posible que Dios haga lo mismo. Porque cuando me lleven preso por causa del evangelio, ustedes deben orar, clamar al Señor. Pero de que el Señor nos libra de esta y de otras más, nos va a librar. Porque las puertas del infierno no prevalecerán contra las puertas de la iglesia, con la fuerza predicadora del evangelio. Iglesia, esto no nos puede callar. Tenemos que seguir adelante. Casi 5.000 evangelios de Juan se han entregado. Y la meta inicial son 100.000. Así que estoy orando por eso. Estoy orando para que la provisión de Dios llegue. Para que todos como iglesia salgamos y con una sonrisa y un gesto de amor le entreguemos la palabra del Señor a aquellos que necesitan. ¿Cómo creerá el pueblo de Santiago, la ciudad de Santiago, todo Chile, si no hay nadie que les predique? Pues hay una iglesia que se llama Vida Eterna que está dispuesta a predicar. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Denle un aplauso a nuestro Dios. Hablamos también de uno más por compasión, acerca del evangelio, que es el poder de Dios, y hablamos de los evangelizadores. ¿Se acuerdan de las figuras que tocamos? ¿No se acuerdan? Saquen sus anotaciones. ¿Hablamos de qué? De un pescador, los haré pescadores de hombres. ¿Qué más? De obreros o segadores y de un sembrador que salió a sembrar, que no elegía los terrenos, sino que dispersaba la semilla.
Y Dios es el dueño de la mies, pero también es el dueño de los sembradores. Y nosotros debemos sembrar la palabra porque no sabemos qué terreno está listo. Lo que sí sabemos es que Jesucristo dijo, la mies es mucha y son pocos los obreros. Oren al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Él dijo, la mies está lista. Todo Santiago, todas las estaciones de metro, todas las compañías y empresas están esperando para que los hermanos de vida eterna les den la buena noticia. ¿Qué les parece? Tenemos una gran oportunidad, iglesia. No solamente eso, veremos a municipales, carabineros y autoridades congregándose acá. Dele un gloria a Dios y dele un aplauso al Señor. Ahora hoy vamos a hablar de 3 verdades del Evangelio. Anote allí, 3 verdades del Evangelio. Yo quiero que usted saque su celular. Yo sé que hay iglesias que se lo mandan a guardar, pero sáquelo y utilícelo para estudiar la palabra. Busque un bloc de notas y ponga allí 3 verdades del Evangelio. Además va a abrir su Biblia en Timoteo, primera carta a Timoteo, y vemos que el apóstol Pablo, enviado a predicar a los gentiles, en el capítulo 1, saluda a Timoteo como toda carta. ¿Quiénes han escrito cartas acá? Por lo menos de amor. Amén, ¿verdad? Cuando ustedes comenzaban la carta, me imagino que se identificaban, ¿verdad que sí? ¿O era anónimo? A mi amor eterno, yo. Anónimo. Tu amigo secreto, no. Las cartas tienen un mensaje, un emisor, un receptor. Y esta carta dice, yo apóstol Pablo, y me gusta mucho porque le dice a mi hijo Timoteo, porque es un hijo espiritual. Y usted se va a imaginar, mientras hablamos en este tema, que está una persona adulta, mayor, hablándole a un joven, que está preso por la causa de Cristo y está listo para morir. Pero le está dando consejos a un joven que es pastor. Entonces usted puede mirar a su lado a ver si tiene un adulto mayor. Mírelo. Ajá. Y si usted es joven, es como que si ese hermano adulto mayor le está escribiendo una carta a usted. No es su esposa ni es su esposo, no. Ya. Le dice en el capítulo 1 las advertencias acerca de falsos maestros. Y sabe que en ese tiempo, pero también en este tiempo, habían falsos maestros. Y decían que creen en fábulas, en leyendas. Y actualmente hay muchos predicadores que utilizan el púlpito, la tarima o altar, como usted lo quiera llamar, para hablar de fábulas y leyendas. Y no hablan de la palabra de Dios. Entonces le dice, cuidado. Pero también hay un versículo que dice, bueno, yo he sido producto del Evangelio. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y eso es humildad. Decir que uno es pecador. De hecho, el más pecador acá de todos ustedes soy yo. De verdad. Yo peco todos los días. A pesar de que soy pastor, yo peco todos los días. El simple hecho de dejar de orar ya es pecado. ¿Se imagina eso? Entonces Pablo dice, bueno, Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en el capítulo 2, que es donde vamos a estar, empieza con un versículo 1 dice, así que recomiendo, esta es una carta, y le empieza a dar recomendaciones. Recomiendo ante todo que hagan ¿qué? Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todo. Todos esos términos que ustedes pueden ver allí se pueden ver como sinónimos, pero todos tienen una raíz etimológica distinta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué estamos leyendo allí? Plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracia. Las plegarias tienen que ver con las rogativas, con lo que nosotros pedimos. ¿Quiénes oran a Dios todos los días y piden algo?
levante su mano. Señor, dame para el desayuno. Dame el almuerzo, yo quiero comer esto rico. Señor, que yo me coma esto y no engorde. Padre, provéeme por esto. Todos hacemos oraciones así todos los días, ¿verdad que sí? Pedimos el pan nuestro de cada día. Las oraciones, según la raíz, es cuando yo entro en intimidad con un hermano, en el sentido de comunión, lo conozco y sé que está padeciendo por algún problema, por alguna enfermedad, alguna situación difícil y yo oro por él. En otras palabras, para yo poder orar por mi hermano, yo tengo que saber por qué está pasando. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una oración por mí, donde yo pido, pero hay una oración o una intercesión por otro, pero no es general, de que Señor bendícelo donde quiera que tú estés. Tú conoces su necesidad. No, yo oro por esa persona. Yo me intereso por su problema y constantemente estoy orando por él. Y están las súplicas que tienen que ver con la oración por el perdido. Si yo me intereso por las almas perdidas, yo constantemente estoy orando. No solamente a nivel general, sino que yo tengo una anotación de mis papás, si son inconversos, de mis tíos, de mis familiares, de mis compañeros de trabajo. ¿Cuántos oran por sus compañeros de trabajo para que conozcan a Cristo? Amén, muy pocos, pero hay algunos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Hijo Timoteo, ante todo, yo te recomiendo, pide por ti, está bien. Ora por los hermanos, pero también ora por los que han de creer. Y esto es evangelio, iglesia. Si nosotros creemos que el evangelio es buenas noticias o buenas nuevas, ¿y cuál es la buena noticia? Que Dios envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a pagar nuestro precio, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Es o no es una buena noticia? Amén. Entonces no solamente tenemos que proclamarla, sino que tenemos que orar por esas personas para que Dios prepare su corazón, su mente, de manera tal de que cuando usted vaya con el mensaje, esa persona lo pueda recibir. ¿Cuántos han orado por una persona familiar, un hijo, papá, por 10 años? Y le han predicado por esos años. Y de repente en algún momento cree. ¿Fue un tiempo perdido? No. ¿Fue en oraciones perdidas? Tampoco. ¿Acaso Jesús, el Señor no escuchaba? ¿Acaso Jesús no intercedía por él? Por supuesto que sí. Pero no era el momento. No era el tiempo. Importante lo que dice en la parte final del versículo. Y acciones de gracias por todos. Entonces lo primero es, la oración es por todos, ¿verdad? El primer punto acerca de las verdades del Evangelio es que la oración es por todos. No solamente voy a orar por mí, no voy a pedir solamente por mí, sino que voy a orar por todos. En Santiago 5:16 dice, por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Cuando nos confesamos los pecados unos a otros, ¿somos perdonados? ¿Quién perdona? Dios. Pero es importante porque hay gente que dice, no, yo no voy a hacer eso. Yo le confieso mis pecados a Dios. Pero aquí dice la palabra, confiésense sus pecados unos a otros. Y el día de hoy, en el almuerzo, porque vamos a tener el almuerzo, yo no sé si lo olvidaron, pero hoy tenemos almuerzo y va a ser bien rico. ¿Qué les parece? A las personas que fueron invitados y no les dijeron que habían almuerzo, se tienen que quedar. Porque vamos a cerrar la cortina allá atrás y no pueden salir. Así que no se avergüencen, tranquilos, ya está pago y no les dé ningún tipo de vergüenza. Pero en el almuerzo, ¿qué va a hacer usted? Como habla de confesar los pecados, usted va a decir, yo era chismoso. A mí me encantaba el chisme. Yo era mentiroso.
Sí, tenemos que confesar nuestros pecados. Entonces usted mira el que está a su lado y si le gustan, no sé, los zapatos, yo era envidioso. ¿Y cuáles son los pecados, pues? Envidia, chisme, mentira. Yo era hipócrita. Yo sufría de apariencia. Yo decía que todo está bien, pero todo está mal. Y así usted va a confesar los pecados. ¿Por qué es importante confesar los pecados unos a otros? Además que es bíblico. Porque sale del oculto, iglesia. ¿Y qué va a hacer el hermano que es intercesor? Hermano, ¿cómo sigue del chisme? ¿Cómo está la mentira? ¿Ya se compró los zapatos? Claro, tiene que ser un mentor allí, un hermano que le acompañe en oración. Señor, acórtale esa lengua, Padre. Ayúdale. Yo sé que lo estoy diciendo de una manera muy cómica, pero esa es nuestra labor. Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado. El pecado es una enfermedad. Y hay hermanos que me dicen, hermano, pastor, mire, yo no puedo con esto. El chisme me consume, no sé cómo hacer. Hermano, ¿usted está enfermo? Sí, porque el chisme es peor que una gripe. ¿A cuánto han metido un chisme en un problema a alguien? Y es como un ministerio, porque eso se propaga. Hay hermanos chismosos que van agarrando y hacen juntas de chisme. Hay que terminar con eso. La oración del justo es poderosa y eficaz. Versículo 2. Mire, esto estaba anotado hace un mes, iglesia. Cuando hice el bosquejo y oraba al Señor, y ustedes oran por mí para que Dios hable, esto estaba anotado hace un mes. Dice el versículo 2, especialmente por los gobernantes y por todas que las autoridades, para que tengamos que paz y tranquilidad y llevemos una vida piadosa y digna. El domingo algunos hermanos estaban indignados, yo lo sé, porque nos estaban corriendo y alzaron la voz. Y algunos hermanos dijeron, esto es una falta de respeto. Posiblemente sí. Pero ¿cuál es nuestro deber? Alzar la voz, argumentar, pelear. ¿Qué dice? Rueguen, supliquen, hagan plegarias y acciones de gracias por todo. Especialmente porque por los gobernantes y autoridades. Yo felicito a algunos hermanos y hermanas que estuvieron orando acá. Que en medio de la situación estuvieron orando. La oración eficaz es poderosa. La oración del justo puede mucho. Y la palabra nos dice hoy que debemos estar orando especialmente por las autoridades y por los gobernantes. ¿Para qué? Para que vivamos en paz. Nuestra tarea es orar al Señor. Otra versión dice para que vivamos quieta y reposadamente. La iglesia y el Estado, la iglesia y los gobernantes deben estar quietos y reposadamente, pero no depende de ellos. Depende de nosotros, de las oraciones que nosotros hagamos. Por eso todos los días debemos orar por el presidente, por los gobernantes, por los que están en autoridad. Y decirle, Señor, que ellos te conozcan, que ellos vean la luz, que conozcan a Jesús, que entreguen su vida a ti, Señor. De manera tal de que la iglesia y el Estado tengan paz. Es posible que nos sigan persiguiendo, es bíblico. Pero mientras nosotros estemos acá en la iglesia, mientras estemos orando, oremos por las autoridades. ¿Se acuerdan los que les dije al principio de ese personaje Nerón? En el año 68 más o menos fue esta carta. Se cree que Pablo y la iglesia primitiva estaba pasando por ese gobierno de Nerón. Era un gobernador cruel, despiadado, terrible, que ponía en estaca a los cristianos. No solamente eso, tenía un coliseo.
Y él se sentaba en una carroza, se disfrazaba y le gustaba pasearse. Y hacía como un desfile para que lo vieran, para que vieran su grandeza. Y ponía en medio a los cristianos. Usted se puede imaginar allí en medio de un coliseo y que le suelten leones y que se lo coman, que sea desmembrado por leones y que eso aplaudan. Ya no solamente era que los cristianos causaron el incendio, que no fue así, sino que ahora se burlaban y gozaban con la muerte de los cristianos por ser cristianos, por su fe. Y Dios nos viene diciendo, y se los vengo diciendo, iglesia, el mundo por causa de Cristo nos odiará. Jesucristo dijo, por mi nombre el mundo los odiará. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Odiarlos también? No. Debemos amarlos. Y si nos dan por una mejilla, tenemos que poner la otra. ¿Cuál es nuestra defensa? El Evangelio, el poder de Dios, la oración, la bondad. Yo mismo decía el domingo, hay hermanos que no deben salir, se deben quedar orando. ¿Y qué hicieron? Salieron. La palabra no es juego, iglesia. Dios nos habla, pero nosotros decidimos escuchar o no escuchar. Nosotros decidimos qué tipo de terreno somos. ¿Para qué debemos orar por los gobernantes y autoridades entonces? ¿Qué dice la palabra? Para que vivamos en paz y tranquilidad. Versículo 3. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador. ¿Qué es bueno y qué es agradable? Que oremos por nosotros, que pidamos, que oremos por los hermanos, que oremos por los que aún no han creído, que oremos por los gobernadores, por los gobernantes, por las autoridades, para que tengamos paz. Esto es agradable al Señor, iglesia. La primera verdad bíblica, entonces, a Dios le agrada que oren unos por otros, especialmente por los gobernantes y autoridades. Punto número 2. Vamos a ver 3 verdades. La segunda verdad es que Dios quiere que todos sean salvos. 3 verdades del Evangelio. Versículo 4. Pues Él, refiriéndose a Dios, quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. Pregunto, ¿todos serán salvos? Dios quiere que todos sean salvos. ¿Todos serán salvos? No. ¿Por qué? Porque el hombre naturalmente no busca a Dios. En su corazón está la maldad. ¿Sabía, iglesia, lo dice la palabra, que la gente amanece con ganas de hacer maldad? Se levanta pensando lo malo. ¿A quién voy a odiar hoy? ¿A quién voy a hacer tropezar? Sí. No, yo no puedo vivir infeliz y que los demás sean felices. Los hago infelices a todos. Hay gente que amanece así. Y que están en los metros. De los hermanos que, o mejor dicho, ¿cuántos han sido recibidos acá por los hermanos de bienvenida? ¿Quiénes han sido recibidos? Yo creo que todos, ¿verdad? Ya, hay unos hermanos y hermanas que están allí recibiendo. Hoy la recibieron, ¿verdad? ¿Cómo la recibieron? ¿Con una sonrisa, un abrazo? ¿Sí? ¿Quién fue mal recibido? Levante su mano. Un aplauso entonces a los servidores. Ahora, ese mismo trato lo vemos en el metro. Dios quiera, vieron unos servidores así, ¿verdad? Pase adelante. Dejen salir antes de entrar. No, soy una pelea allí en el metro. Volviendo a la palabra, Dios quiere que todos, el deseo de Dios es que todos sean salvados. Pero la gente no quiere ser salvada. La gente no busca a Dios. Muchos, el viernes antepasado, cuando le entregábamos la palabra, que era un regalo, que era gratis, decían, yo no creo en Dios. De las autoridades que vinieron para acá el domingo,
nos dijeron, tu fe no es la misma que la mía. ¿En qué creen ellos entonces? En otra cosa que no es Dios. El verdadero Dios. Y lamentablemente nosotros lo decimos hasta con dolor. Todo aquel que no cree en Cristo está perdido. Lamentablemente. Y tiene un castigo eterno. Lo estoy diciendo de la mejor manera. Eso nos debe dar compasión. Y por eso debemos orar por ellos. Para que ellos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza, porque venimos diciendo, y nuestros abuelos, los creyentes pasados dijeron, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y algunos dicen, Cristo no viene nada. Pero la palabra dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente y está esperando a que todos conozcan acerca de Jesús, a que todos les lleguen la buena noticia. No retarda su venida, sino que es paciente. Podemos afirmar entonces, como segunda verdad bíblica, Dios quiere que todos sean salvos. Jesucristo vino por todos, pero no todos van a reconocer a Cristo. Tercera y última verdad. Jesucristo es el mediador. El versículo 5 del capítulo que estamos analizando dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. ¿Cuál es el único mediador? Jesucristo. ¿El único puente? Jesucristo. ¿Por qué Él es el único mediador? Porque Él, Jesucristo, mientras estuvo acá en la tierra, fue Dios. Manifestó los atributos de Dios. Levantó los muertos. Sanó a los enfermos. Dio libertad a los oprimidos. Expulsó los demonios. Pero también fue un hombre que se cansó, que tuvo sed, que caminó, que tuvo necesidades como cualquiera de nosotros. Y cuando dice Jesucristo hombre es ratificando su humanidad. Jesucristo fue humano. Y fue tentado incluso en todo, pero fue Dios. Por eso Él es el mediador, el puente entre Dios y los hombres. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre, dice el mismo Jesús, refiriéndose a Él, yo, aunque soy Dios, soy hombre. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. Dios Padre quiere que todos sean salvos. Y mandó a su Hijo en rescate ¿por quién? Por muchos o por todos. Pero no todos van a reconocer a Jesucristo. ¿Quiénes de los que están acá han reconocido a Jesucristo? Levanten su mano. Amén. Damos gracias a Dios. Porque en determinado momento nosotros confesamos con nuestra boca que Jesucristo es el Señor. Y que Dios la levantó de los muertos. Creemos en nuestro corazón que Él es nuestro Señor y Salvador. No solamente eso, nos comportamos como hijos de Dios. Hacemos las obras de Cristo por amor a la humanidad. Jesucristo es el único camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre por Él. Hoy hemos visto 3 verdades acerca del Evangelio. Si somos cristianos, si somos evangélicos, debemos orar por todos. No solamente por mí. Especialmente dice la palabra, ¿por quién? Por las autoridades y por los gobernantes para que vivamos en paz y tranquilidad. Y lo último que veíamos era que Jesucristo es el mediador. Y hoy tú has venido quizás porque
Alguno te invitó para una iglesia cristiana. También dijimos, inviten a personas para que vengan a comer con nosotros. Porque a los hermanos de vida eterna les encanta comer. ¿Verdad que sí? Pero comer con otro es rico. Compartir los alimentos en una mesa es especial. Pero recuerden lo que yo les dije. Ustedes van comiendo y van confesando. ¿Sí? A mí me encanta mucho comer. Yo soy glotón. Para que oren. Verdad bíblica, Jesucristo es el único mediador entre Dios y la humanidad. Les dejo el desafío para que oremos entonces. Desafío de la semana. Oremos por todos, especialmente por los gobernantes y por las autoridades. ¿Cuántos van a orar por las autoridades? Amén. Pónganse de pie, iglesia, por favor. Y vamos a orar de una vez por las autoridades y gobernantes. Señor, muchas gracias por la oportunidad que nos has dado de cantarte a ti, Señor, pero también de meditar en tu palabra. Hoy hemos visto, Señor, y tú nos dices en tu palabra que oremos, que pidamos por nosotros, por aquellos que no han creído, que han de creer, por las autoridades, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús, Señor. Padre, gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, Señor. Padre, creemos que tu evangelio es una buena noticia y debe darse a todos, sin excepción. Ayúdanos, Señor, a poder vivir una vida en Cristo y que nuestro testimonio sea Cristo. Gracias por mis hermanos. En esta oportunidad nos unimos para orar por los gobernantes, por el presidente de la República, por todos aquellos que tienen autoridad, Señor, por aquellos que han sido elegidos para dictar leyes, para hacer cumplir las leyes, por los carabineros, por los municipales, por los militares, por todas las fuerzas de milicia que hay en este país. Las reconocemos como autoridad, pero te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que sus corazones sean transformados por tu poder, que esa dinamita tuya, ese dunamis, les transforme su mente y corazón, y que cuando ellos quieran o pase por su mente abusar de la autoridad, Señor, tú te hagas presente en el nombre de Jesús. Que des quietud a sus corazones, que des paz, que des tranquilidad y que des sobre todo vida eterna. En el nombre de Jesús. Oro por aquellos que aún no conocen a Jesús, que hoy están acá y han recibido esta palabra, han escuchado esta palabra. Les decimos que hoy Jesús toca la puerta y llama. Si alguno oye su voz, abre la puerta, dice la palabra, yo entraré y cenaré con él. Jesucristo es la puerta. Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. En Jesucristo hay salvación, hay sanidad, liberación. Jesucristo es Dios. Y quiere aceptarte a ti también en su familia. Si tú has sido tocado por este mensaje, si tú dices, yo quiero reconocer a Cristo como Salvador y obtener la vida eterna, haz esta oración conmigo. Di: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Dame el perdón de los pecados, límpiame. Señor, te confieso como Señor y Salvador. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. Señor, que cuando yo parta de esta tierra, me vaya contigo. En el nombre de Jesucristo. Amén.